Me negaron el funeral de mi novio y me echaron de casa. Me llamo Samantha y tengo 17 años. Durante mucho tiempo creí que mi familia era estricta porque me amaba. Eso era lo que siempre me dijeron. Mi padre, Robert, siempre fue la voz más fuerte en la casa. No gritaba sin razón, decía él. Hablaba firme, seguro, como alguien que estaba convencido de que sabía exactamente lo que hacía. Para mi madre, Susan, cada palabra de mi padre era ley. Ella no discutía, no dudaba, no cuestionaba. Solo asentía, repitiendo que una joven debía ser cuidada, vigilada, protegida, incluso de sí misma. Y luego estaba Tyler, mi hermano. No era el mayor, ni el menor. Era el vigilante. El que cerraba el paso cuando yo intentaba salir, el que me quitaba el teléfono por mi bien, el que avisaba a mis padres si algo se salía del control que ellos habían diseñado para mí. Tyler no inventaba las reglas, pero se aseguraba de que se cumplieran. En esa casa, yo no tenía privacidad. Mi puerta rara vez estaba completamente cerrada. Mis mensajes eran revisados. Mis horarios, cronometrados. Mis amistades, evaluadas como si fueran amenazas potenciales. Cada paso que daba debía tener permiso previo. Hasta que conocí a Liam. Liam no apareció para rescatarme. No era un héroe ni una promesa de escape. Simplemente fue alguien que me miró como si yo existiera de verdad. Alguien que me escuchaba sin interrumpir, que no me decía qué debía hacer, ni cómo debía comportarme. Con él, no era la hija, ni la menor, ni la que hay que cuidar. Era solo yo. Eso fue suficiente para que mis padres lo odiaran. Desde el principio dijeron que era una mala influencia, que me distraía de mis estudios, que no tenía futuro, que solo quería arruinar mi reputación. Mi padre aseguraba que conocía ese tipo de chicos, que ya había visto cómo terminaban esas historias. Mi madre repetía que una mujer debía cuidarse más que nadie, porque cualquier error se paga el doble. ¿Y Tyler? Tyler solo observaba, esperando instrucciones. Aún así, durante un tiempo, logré mantener a Liam en mi vida. A escondidas, con mensajes borrados, llamadas cortadas a tiempo, encuentros medidos al minuto. Vivía con miedo constante, pero también con la sensación de estar respirando por primera vez. Hasta que ocurrió el accidente. Un choque en la madrugada. Un auto que no llegó a destino. Una llamada que partió mi vida en dos. Liam murió esa noche. Recuerdo haberme quedado sentada en mi cama, sin aire, sin sonido, sin lágrimas al principio. Mi madre me miraba como si estuviera calculando cuánto dolor era aceptable mostrar. Mi padre habló de consecuencias, de decisiones imprudentes, de caminos que solo llevan al desastre. Cuando supe que habría un funeral, supe también que no me dejarían ir. Y no me equivoqué. La mañana en que se anunció el funeral, mi padre no me miró a los ojos. Habló como si estuviera resolviendo un asunto administrativo, no como si me estuviera negando la última despedida de la persona que más había amado. No vas a ir, dijo. No es tu lugar. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Intenté explicarlo. Le dije que no necesitaba permiso para llorar, que no quería hacer un escándalo, que solo quería estar ahí unos minutos, despedirme en silencio. Mi madre intervino enseguida, con esa voz suave que usaba cuando quería justificar lo injustificable. Es por tu bien, Samantha. Ahora mismo estás vulnerable. Ese ambiente solo va a confundirte más. Mi padre fue más directo. Ese chico solo quería desviarte de tu camino. No voy a permitir que arruine tu reputación ni siquiera después de muerto. No recuerdo haber gritado antes de ese momento. Pero ese día levanté la voz. Les dije que no tenían derecho, que Liam no había sido un error, que no podían borrar su existencia solo porque no les gustaba. Tyler apareció en la puerta, como siempre, observando, esperando la orden correcta. Si intenta salir, dijo mi padre, deténla. Y así fue como mi propio hermano se convirtió en la cerradura. Me quitaron el teléfono. Cerraron la puerta de mi habitación con seguro. Mi madre dejó comida en una bandeja, como si estuviera enferma, como si esto fuera una cuarentena emocional necesaria. Desde mi ventana podía ver la calle. El mundo seguía avanzando mientras yo estaba atrapada en una casa que ya no sentía mía. Pero no me rendí. Esperé a que la casa quedara en silencio. Esperé a que mi padre se fuera a dormir y mi madre creyera que había ganado. Con manos temblorosas, desatornillé la malla de la ventana que llevaba años floja. Bajé con cuidado, raspándome las piernas, sin mirar atrás. Un amigo me esperaba a 2 calles de distancia. No preguntó nada. Solo abrió la puerta del coche.
Llegué al funeral con el corazón desbocado. El aire olía a flores frescas y despedidas. Vi a los padres de Liam, el señor y la señora Miller, sosteniéndose el uno al otro como si el mundo hubiera perdido el equilibrio. Cuando me vieron, no dijeron nada. Solo me abrazaron. Ese abrazo fue el primero que sentí sincero desde la muerte de Liam. Lloré. Por primera vez desde el accidente, lloré de verdad. Pero el alivio duró poco. Cuando regresé a casa esa noche, las luces estaban encendidas. Mi padre me esperaba en la sala. Mi madre sentada, rígida. Tyler de pie, con los brazos cruzados. No preguntaron dónde había estado. Ya lo sabían. Has cruzado un límite, dijo mi padre. Y ahora habrá consecuencias. Me empujaron hacia mi habitación. Cerraron con llave. Esta vez, desde afuera. Escuché cómo discutían en la sala. Cómo mi padre hablaba de disciplina. Cómo mi madre repetía que era necesario. Cómo Tyler asentía en silencio. No sabía que esa noche sería la última que dormiría bajo ese techo como su hija. La mañana siguiente no hubo gritos. No hubo discusiones. Eso fue lo que más miedo me dio. Cuando finalmente abrieron la puerta de mi habitación, mi padre no dijo una sola palabra. Tyler me observó como si yo ya no perteneciera ahí. Mi madre evitó mirarme directamente, como si sostenerme la mirada pudiera hacerla dudar. Recoge lo que puedas, dijo mi padre. No tienes mucho tiempo. No entendí al principio. Pensé que era otro castigo, otra advertencia, otra forma de humillarme. Hasta que bajé las escaleras. Mis cosas estaban en la acera. Cajas abiertas. Bolsas negras. Mi ropa mezclada sin cuidado. Mis libros. Mis zapatos. Todo expuesto frente a la casa como si nunca hubiera tenido valor. Algunos vecinos miraban desde lejos. Otros fingían no ver nada. Mi corazón empezó a latir con violencia. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz quebrada. Consecuencias, respondió mi padre. Si decidiste actuar como adulta, ahora vivirás como una. Mi madre habló después, con tono firme, como si estuviera convencida de lo que decía. Donamos lo que no necesitabas. Era mejor así. No era sano que siguieras aferrada a cosas que te desviaban. Corrí hacia las cajas. Busqué mis diarios. Mis fotos. Las cartas que Liam me había escrito. No estaban. Miré a Tyler. ¿Dónde están?, le pregunté. No respondió. Solo se encogió de hombros. Fue mi padre quien lo dijo. Eso ya no existe. No vamos a permitir que sigas viviendo en el pasado. Sentí como me temblaban las piernas. No solo me estaban echando de casa. Estaban borrando mi historia. Intenté recuperar mis documentos escolares. Mi identificación. Mis papeles. Mi padre cerró la puerta de golpe. No tienes nada más que hacer aquí. Esa noche dormí en el sofá de una amiga. Sin ropa suficiente. Sin recuerdos. Sin un lugar al que llamar hogar. Días después, los padres de Liam, los Miller, intentaron ayudarme. Fueron a la casa para pedir, al menos, mis documentos. Nada más. No hubo amenazas. No hubo gritos. Pero mi padre perdió el control. Desde la acera vi cómo empujó al señor Miller en el jardín frontal. Un golpe seco. Mi madre y Tyler miraban desde la ventana. No bajaron. No intervinieron. Ese fue el momento en que entendí algo con claridad absoluta. No se trataba de protegerme. Se trataba de control. Y ya no estaba dispuesta a regresar. Durante semanas evité pensar en mi padre. Me concentré en sobrevivir. En terminar la escuela. En mantenerme de pie con la ayuda de personas que no tenían ninguna obligación conmigo, pero que aún así decidieron estar ahí. Los Miller me abrieron su casa sin condiciones. No me pidieron explicaciones. No me exigieron nada. Me dieron un cuarto, comida caliente y silencio cuando lo necesitaba. A veces hablábamos de Liam. Otras veces no decíamos nada. Y por primera vez, eso también estaba bien. Fue ahí cuando mi padre intentó justificarse. Una tarde apareció frente a la casa. No entró. No gritó. Solo pidió hablar conmigo. Dudé. Pero algo en mí necesitaba escuchar qué excusa iba a usar esta vez. No empezó con disculpas. No entiendes por qué hago esto, me dijo. Pero algún día lo harás. Dijo que había sido padre demasiado joven. Que a los 19 años tuvo que abandonar todo lo que soñaba. Estudios, viajes, una vida distinta.
que nadie lo protegió de cometer errores y que por eso él no permitiría que yo hiciera lo mismo. No voy a dejar que arruines tu futuro por un chico como él, dijo, refiriéndose a Liam. Yo enterré mis sueños para criar a una familia. Tú no vas a desperdiciar los tuyos. No habló de amor. Habló de miedo. Cuando le dije que ya no tenía control sobre mí, su expresión cambió. No discutió. No gritó. Solo se fue. Semanas después supe que no había terminado. Con ayuda de los Miller, logré mudarme a otra ciudad para comenzar la universidad. Un nuevo estado. Un nuevo inicio. Pensé que, por fin, estaba a salvo. Me equivoqué. Un día, caminando por el campus, sentí que alguien me jaló del brazo. El impacto fue tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Era mi padre. Me golpeó en el rostro sin decir una palabra. Caí al suelo. Todo fue confusión. Gritos. Personas corriendo. Tyler estaba detrás de él. Solo queremos hablar, decía, como si no acabaran de cruzar un límite irreversible. Vuelve a casa. Esto no es lo que crees. La seguridad del campus llegó en segundos. La policía después. Esa vez no hubo excusas. No hubo versiones alternativas. Mi padre fue arrestado. Y por primera vez, el mundo vio lo que yo había vivido durante años. El juicio no fue largo. Las pruebas hablaban por sí solas. Testigos del campus. Videos de seguridad. El golpe, la agresión, la persecución. Todo quedó registrado. Mi padre fue sentenciado a 12 meses de prisión. Durante el proceso, una terapeuta asignada por el sistema penitenciario evaluó su conducta. El diagnóstico fue claro, un trastorno severo de control narcisista. Según su informe, mi padre no intentaba protegerme. Intentaba salvarse a sí mismo, reviviendo su pasado a través de mí, controlando cada decisión para no enfrentar sus propios errores. Cuando leí eso, no sentí alivio. Sentí vacío. Mi madre nunca se disculpó. Dijo que todo había sido un malentendido, que siempre actuó como madre, que una mujer debe obedecer para estar a salvo. Tyler tampoco pidió perdón. Aseguró que solo seguía reglas, que no era su culpa. Pero yo ya no necesitaba explicaciones. Corté toda comunicación con ellos. Con los tres. No bloqueé números por rencor. Lo hice por supervivencia. Esa Navidad no regresé a casa. No hubo árbol familiar ni cenas forzadas. Pasé las fiestas con los Miller. Prepararon comida de más, como si Liam aún pudiera aparecer en cualquier momento. Me dieron un regalo sencillo, envuelto sin prisa. Me senté a la mesa con ellos y, por primera vez en años, nadie me dijo cómo debía comportarme. No intentaron reemplazar a su hijo. Solo me ofrecieron un lugar seguro. Esa noche entendí que la familia no siempre es quien te da la vida, sino quien no te la quita poco a poco. A veces, el control se disfraza de amor, y el miedo se vende como protección. Pero cuando alguien dice que te cuida mientras te apaga, no está salvándote, está salvándose a sí mismo, y el precio nunca debería ser tu libertad.